Padre y Señor nuestro, ante ti venimos, Señor. Te damos gracias, gracias por este día que tú nos concedes, por este día en que nos podemos congregar, aunque sea en nuestros hogares, para poder recibir en tu misericordia tu santa palabra predicada. Te ruego que tú guíes con tu Espíritu Santo este tiempo de predicación, que me ayudes a mí, hombre limitado, pecador de labios y de corazón también, a presentar tu palabra, a hablar conforme a tu verdad, a enseñar todo tu consejo y a proclamar fielmente tu evangelio, Señor. Te ruego que bendigas a todos y cada uno de los que estén escuchando y lleguen a escuchar esta serie de predicaciones sobre Job y este sermón en concreto, Señor. Que tú los ilumines con tu Espíritu Santo, que tú los transformes, fortalezcas y consueles por medio de ese consolador divino que nos diste en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu. Que ese Espíritu también salve y convierta corazones y que me ayude a mí a presentar debidamente tu verdad. Dejamos la predicación de la palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en Job, capítulo 4, y hoy lo que vamos a hacer es algo que no es lo habitual, pero como os dije, vamos a tener una visión panorámica del libro de Job, no vamos a ir capítulo tras capítulo, sección tras sección, sino que a partir de ahora especialmente vamos a abarcar secciones más amplias. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar en el capítulo 4, versículos del 1 al 17, y estaremos viendo las primeras palabras, lo que se llama el primer discurso de uno de los amigos de Job, Elifaz. Y después veremos la respuesta o parte de la respuesta de Job a las palabras de Elifaz. Todo es un gran concepto en sí mismo y nos ayudará bien a transmitir la idea general de lo que el autor bíblico quiere decirnos con esta sección que va del capítulo 4 al 7. Así que vamos a la palabra del Señor. Pero antes me gustaría preguntaros si habéis escuchado alguna vez estas cosas. No pienso volver a la iglesia. Está llena de gente insensible. ¿Para qué congregarme? Solo encuentro reproches a mi difícil situación. Los hermanos no me entienden. Mucho conocimiento, pero muy poca misericordia. En mi iglesia solo me han hecho daño. Siempre me hacen sentir culpable. ¿Habéis escuchado estas expresiones alguna vez? ¿Os podéis sentir incluso identificado con algunas de estas afirmaciones? Hay muchas personas que dicen que no encuentran amor, empatía, comprensión, consuelo en su iglesia en medio de las pruebas. Tampoco la encuentran en su familia cristiana o en sus amigos cristianos. Por lo tanto, lo que hicieron fue romper con el cristianismo. Lo que hicieron fue romper con su iglesia, incluso romper con Dios. Aún partiendo de la base de que a veces es posible, puede darse esa circunstancia de falta de comprensión y cariño en el seno de una iglesia, esto no es algo nuevo para los hijos de Dios. A Job también le ocurrió, a muchos siervos fieles de Dios les ocurrió lo mismo. Ahora, en lo que se refiere a la historia que nos ocupa, la de Job, ¿cómo Job reaccionó ante esa situación? ¿Cómo se libró Job de alejarse de Dios y de los hombres aún en medio de aquella incomprensión? Porque él se encontró con incomprensión, con insensibilidad de aquellos que se suponía que por su madurez espiritual y por el afecto que le profesaban, deberían de haber sido ejemplos de cariño, de amor, de consuelo. Pero fueron todo lo contrario, fueron ejemplos de ensumirle cada vez más en la confusión, en la ansiedad y en la depresión. ¿Cómo consiguió Job en medio de esto, en definitiva,
no acabar maldiciendo a los hombres ni maldiciendo a Dios? Esto es lo que vamos a ver en este sermón. Y espero que nos sea de ayuda y de bendición, porque todos nos podemos encontrar en una situación muy parecida a la que Job afrontó. Y vimos la semana pasada que los amigos llegan, se lamentan, están en silencio delante de Job durante 7 días con sus 7 noches, callados, y esto hizo que al final Job estallara y empezara a hablar con amargura y de una forma irreflexiva, maldiciendo su vida y sus circunstancias, incluso deseando no haber nacido jamás. Y tras este estallido de Job, entonces viene a hablar Elifaz, el primero de sus 3 amigos, que como veremos, parece que al principio pretende ser amable, pero enseguida empieza a hablar de una forma incriminatoria hacia Job. Vamos a verlo. Vamos al capítulo 4 de Job. Estaremos leyendo los primeros 17 versículos. Como os he dicho, el resto de los capítulos, tanto el 5 como el 6, hasta el 7 que empieza a hablar Job, en esos capítulos la idea general es la misma, y es la que vamos a ver en estos primeros 17 versículos. Acompañadme, por favor. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, para Job, la causa de su sufrimiento era un enigma, como hemos visto. Pero para Elifaz estaba clarísima, y así se lo espetó a la cara a su amigo Job. Elifaz, como vemos en los versículos del 3 al 5, dice cosas como: «He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas». O sea, Elifaz le está diciendo: tú, Job, has sido un ejemplo en animar a muchos cuando estos estaban decaídos, cuando estaban tristes, cuando estaban en medio de sus desgracias. Tú les has llevado a que confiaran en Dios, a que fueran a Dios. Y ahora que el mal viene a ti, ¿te desanimas de esta manera? ¿Eres incapaz de aplicarte aquello que tú has estado enseñando a otros? Vamos, Elifaz le estaba diciendo en pocas palabras a Job aquello de: médico, cúrate a ti mismo. Y muchas veces, cuando estamos tristes y abatidos por las pruebas, y se nos nota,
Siempre hay alguien dispuesto a decirnos, oye, que tú sabes perfectamente lo que hay que hacer. Tú me has animado a mí en el pasado, incluso a otros has animado. Vamos, hombre, aplícate el cuento. Tú sabes cómo soportar el abatimiento. Tú sabes manejar y arreglar esto. O sea, es una forma que tienen muchos de echarte en cara que no estás siendo coherente o que te está faltando la fe de la que hacías gala. Pero claro, es cierto que cuando estamos de buen ánimo, estamos en condiciones de animar a otros y llevarles a la confianza en Dios. Pero cuando estamos en medio de desgracias y pruebas y de dolor, pues no somos capaces de hacerlo. No podemos. Y lo último que necesitamos en esos momentos es que alguien nos diga que nos apliquemos el cuento, que nos curemos a nosotros mismos. Más bien necesitamos precisamente lo que en las palabras de Elifaz adolecían: compasión, comprensión. Pero aquí no acaba la cosa. Elifaz tenía más artillería para acabar de hundir la moral de Job. Y lo dice en el versículo 6. Fijaos, él dice lo siguiente: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Vamos a explicar esto. Elifaz sutilmente estaba llevando a Job a poner su confianza en un lugar equivocado. ¿Qué lugar era ese? Su buena conducta, su piedad, sus buenas obras, su integridad ante Dios. Le está diciendo, tú eres un hombre temeroso de Dios, tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre piadoso. Eso debería de fortalecerte, eso debería de animarte. Dios va a bendecir esto. Al fin y al cabo, fijaos, el versículo 7 lo que dice: ¿en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, un hombre íntegro, un hombre recto, no podía ser castigado indefinidamente. Según su propia experiencia, me refiero a la de Elifaz, esto para él era tan sencillo como el hecho de sembrar para luego segar. Fijaos, dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Para Elifaz era así de simple, era una cuestión de causa y efecto. Y como Elifaz, hay muchos que tratan de animar o restaurar a otros que sufren problemas según la premisa de, oye, tú eres un hombre de Dios, obedece a Dios, busca al Señor, cumple sus mandamientos. Si haces la voluntad de Dios como hasta ahora, Dios no va a tardar en bendecirte. Busca en tus obras y en tu corazón y en tu actitud y en tu manera de vida el consuelo y las fuerzas que te faltan. Dios te sacará entonces de tu penosa situación. Y bueno, sí, esto parece que aparentemente suena muy coherente, pero ¿dónde están las fuerzas de uno cuando está abatido? ¿Dónde puede quedar la piedad y el temor de Dios de uno cuando está confundido y quebrantado? Nadie cuestiona que muchas veces el sufrimiento puede venir por causa de nuestros propios pecados, por nuestras malas decisiones, por nuestras erradas acciones. Por supuesto que sí, pero no siempre. No siempre. Y en cualquier caso, cuando estamos quebrantados, aún por causa de nuestros pecados, antes de mirarnos a nosotros mismos, antes de mirarnos en el espejo de nuestras buenas obras y acciones y en la supuesta buena reputación que Dios pueda tener de nosotros, antes hemos de acudir a la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Solo ahí vamos a encontrar realmente fuerzas, fe y consuelo en Dios y no en nuestro propio corazón. Y nadie dice que sea inapropiado hacer una introspección. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo en 2 Corintios nos dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Pero hermanos, antes de mirar nuestro propio corazón, antes de mirar si estamos siendo
vamos a decir, disciplinados por causa de nuestras malas acciones, o antes de ver si nuestro pesar y dolor es resultado nada más y nada menos que de nuestros pecados, antes de llegar a ese punto, debemos de ir a Dios. Como dice Hebreos 4:16, acudamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vayamos a Dios, no cometamos el error de Elifaz, de confiar en nuestra propia justicia como fuente de consuelo, como fuente de poder. Y Elifaz sigue, y él quiere ilustrar todavía más esta idea con otros argumentos. Pone el ejemplo de una familia de leones, ¿habéis visto? Son los versículos que van del 10 al 11, dicen así: los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. ¿Por qué dice esto Elifaz? Bueno, los leones son animales fuertes, son animales valientes, están en lo alto de la cadena alimenticia, son temidos y respetados por los demás animales en la selva y también por los hombres, pero hasta estos animales pueden caer presa de la desgracia, pueden caer presa de la enfermedad, de los ataques de otros leones, de los ataques de cazadores, de dispersión, en fin, pueden ser diezmados igualmente, a pesar de ser tan poderosos. ¿Cuál es el mensaje de Elifaz aquí? Elifaz le está diciendo a Job que aún la familia más importante, la más próspera, la más respetable, como era la de Job, puede caer en desgracia si provoca la ira de Dios. Lo que le estaba diciendo. Estaba acusando veladamente a la familia de Job, a su esposa y a sus 10 hijos, de haber provocado de alguna manera la ira de Dios. Es decir, que el castigo que Job estaba recibiendo era merecido. Pero estas palabras de Elifaz, en realidad, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que están vacías. Porque en ningún momento estas palabras demuestran que las personas y las familias que son piadosas y rectas no puedan sufrir las mismas calamidades que otras personas que no son piadosas sufren. ¿Me explico? Sí. Al fin y al cabo, todos estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. Absolutamente todos. Cristianos y no cristianos. Cristianos fieles y cristianos que se estén desviando. Todos estamos expuestos a las calamidades, sin una justificación aparente además. ¿Y entonces qué? Así que el argumento de Elifaz no es muy sólido, pero claro, aquí viene la guinda. Por si no habíamos tenido suficiente, él continúa, porque él reserva para el final de esta sección, de su argumentario, algo que era ya incuestionable. Es decir, contra esto no había nada que discutir. Y es que Dios le había hablado en un sueño. ¿Sí? Lo vemos en los versículos que van del 13 al 17. Y la verdad, esto se parece mucho a lo que muchas personas hacen hoy en día, ¿no? Es que he tenido un sueño. Por lo tanto, si he tenido un sueño que era muy real y además me ha dicho esto concreto acerca de esta situación específica, esto es indiscutible. Es del Señor, porque lo he soñado, es del Señor. Da igual, ellos ya quitan de la ecuación la posibilidad de haber tenido una mala digestión mientras dormían, o de la autosugestión, o de los diferentes procesos neuronales que se dan durante el sueño, que van recopilando información, y da igual. Ni siquiera nuestra propia imaginación. Estas personas, como Elifaz, descartan todo eso. No, da igual. Como he tenido un sueño, y sobre todo, como el sueño me da la razón, que esto también hay que... Es verdad,
es del Señor, es del Señor. Y esta es una forma de poner una especie de barrera al hecho de que pueden estar equivocadas estas personas. Porque como es del Señor, como el Señor lo ha puesto en mi corazón, es otra forma similar de poner una barrera para decir esto es así, sí o sí, como he tenido un sueño, o como he estado orando mucho tiempo, tú puedes estar orando todo el tiempo que quieras, pero aún así tu decisión no ser la correcta. Entonces al final estas personas se parapetan en eso, en vamos a decir, lo espiritual. Arrojan un manto de hiperespiritualidad ante sus palabras, sus decisiones, sus hechos, porque el Señor lo ha puesto en mi corazón, porque he estado orando mucho tiempo, porque he tenido un sueño. Esto es lo que está haciendo Elifaz. Él ha recibido una revelación y ahora con aire pretencioso se la hace saber a Job. Y lo vemos en los versículos 13 y 14. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, sigue diciendo el 15, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, esto había sido muy real. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Wow. ¿Y ahora qué le dices? También hay que reconocer una cosa, y esto es clave. Lo que este espíritu, este fantasma o la propia autosugestión de Elifaz le dijo, era verdadero. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? O dicho de otra manera, ¿quién puede compararse a Dios en justicia? ¿O es que es más justo el hombre que su propio creador? Claro, esto es una verdad absoluta, es totalmente cierto. Nadie es más justo que Dios. Absolutamente nadie. Así que lo que Elifaz dice es verdad. Totalmente. Y además hacía muy bien en transmitírselo a Job. Recordemos que las palabras de Job, antes de hablar Elifaz, habían sido muy fuertes y muy reflexivas. Eran unas palabras de total reproche a Dios y acerca de por qué Dios estaba permitiendo lo que le estaba ocurriendo, por qué le permitía vivir, por qué permitía que las personas sufrieran. Había hablado de una forma irreflexiva e impulsiva. Claro que sí, por supuesto. Estaba cuestionando la manera en que Dios hacía o dejaba de hacer las cosas. Así que, ante estas palabras de Elifaz, que son totalmente ciertas, repito, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ante esto debemos preguntarnos, ¿tienen autoridad divina las palabras de Elifaz y podemos añadir la de los otros amigos de Job? Bueno, en el capítulo 42, al final de este libro, Dios mismo condena los argumentos de Elifaz y de estos otros amigos. Porque, aunque dijeron verdades, no acertaron en el diagnóstico, o no las argumentaron debidamente, o no las aplicaron debidamente. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza las palabras de Elifaz en Job 5:13 y las usa y las escribe en su carta a los Corintios capítulo 3, cuando dice, recordáis, pues escrito está, además dice, pues escrito está, esto es escritura, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermanos, está citando a Elifaz. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tiene autoridad divina? Bueno, aquí el apóstol Pablo no está dando por correcta la aplicación que hizo Elifaz de estas palabras, pero sí la afirmación que está haciendo Elifaz acerca de la justicia de Dios. Esto se puede ilustrar, hermanos, como pensemos en unos albañiles, unos muy buenos albañiles, constructores, que además están trabajando con los mejores materiales de construcción posibles, pero al empezar a trabajar se están poniendo unas gafas que deforman la visión, de manera que lo que ellos acaban levantando, la casa, los muros, lo que sea, está torcido, es inestable,
y está destinado a derrumbarse. Buenos materiales, pero una visión distorsionada. Y, claro, ante esto, uno se pregunta, ¿qué hacer con estas declaraciones? De hecho, Elifaz seguirá hablando, y los demás amigos de Job seguirán hablando, y también más tarde Eliú, y todos van a hacer declaraciones correctas acerca de la justicia de Dios. Pero el problema no estaba en lo que decían, sino que se equivocaron al querer explicar la justicia de Dios conforme a su propio entendimiento humano, pecaminoso y limitado. Y esto llevó a Elifaz a tratar a Job con mucha dureza, con mucha crueldad, con injusticia, con falta de comprensión, porque le estaba acusando de estar sufriendo por causa de pecados ocultos no confesados, y Elifaz no tenía conciencia de que esto fuera así. Él no tenía pruebas tangibles, ni él ni nadie tenían pruebas tangibles de que esto fuera de esta manera. Cuando uno está sufriendo por las situaciones terribles de la vida y desgarradoras, pocas cosas hay más desesperantes y más angustiosas que falta de comprensión, que falta de confianza de parte de amigos y de familia, y sobre todo de aquellos que esperamos que por su madurez espiritual nos animen y nos fortalezcan y también nos comprendan. Y en una situación así, en la que un amigo tan allegado dudaba de Job, dudaba de él estaría muy ofendido, estaría muy frustrado y decepcionado. Esto le podría haber llevado a romper directamente su amistad con Elifaz y quizás también su relación y amistad con Dios. Y hay muchos creyentes que pasan grandes pruebas, como las que Job tuvo que afrontar, quizá no de una forma tan, vamos a decir, tremenda, pero grandes pruebas, momentos terribles en su vida. Están en una situación desesperada, esperan comprensión de parte de sus hermanos y hermanas en Cristo, pero muchas veces solo encuentran actitudes hostiles y faltas de empatía. ¿Y entonces qué ocurre? Que muchos toman la decisión de alejarse de ellos, de alejarse de sus hermanos en Cristo, de alejarse de la Iglesia, y en un extremo de cortar totalmente su relación y amistad con Dios. Y la verdad, sin ser insensibles ante esta situación, porque entendemos que si ya puede haber situaciones dolorosas, la falta de comprensión puede agravar todavía más la situación dolorosa de uno, lo único que podemos decir es que estas personas que toman esta decisión de alejarse han tomado el camino equivocado. Job, que era un hombre pecador como todos nosotros, pudo hacerlo, pudo saltar y no querer saber más de sus amigos, echarles a patadas de su presencia, pudo haber automáticamente renegado de toda su vida la adoración a Dios, incluso del mismísimo Dios, y no haberle vuelto a orar en la vida, pero no lo hizo, porque la fidelidad de Job no dependía del mismo, ni de las personas, dependía única y exclusivamente de la gracia y la misericordia de Dios. Y a pesar de las palabras erróneas, a pesar de todas las malinterpretaciones que se vertieron sobre él, a pesar de todo eso, como veremos más adelante en este sermón, Job vació su corazón en Dios. Y esto hizo una diferencia radical entre lo que fue el final de su vida y lo que quizás podría haber llegado a ser. Y Elifaz y los otros amigos razonaban de una manera opuesta a la mujer de Job. ¿Recordáis la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Bueno, ella se puso del lado de Job. Parece fuerte, ¿cómo que se puso del lado de Job si le está diciendo muérete? No, pero su argumento era este. Partía de la base de que su esposo no había hecho nada malo, ni ella había hecho nada malo, ni que su familia merecía nada de lo que le estaba pasando, y por lo tanto era Dios el que estaba obrando injustamente.
Pero por otro lado, los amigos se pusieron del lado de Dios, partiendo de la base muy correctamente, de que Dios no puede ser injusto y por lo tanto entendían que quien habría obrado injusticia era Job y que merecía lo que le estaba pasando. Una, la esposa, incitó a Job a maldecir a Dios y otros le incitaron a que se arrepintiera. Dos opiniones distintas en cuanto a la misma situación, pero las dos partían de un mismo lugar. No hay tanta diferencia. Las dos partes, la esposa de Job por un lado, los tres amigos de Job por el otro, se consideraban lo bastante sabios como para juzgar a Dios, como para entender a Dios y por qué y cómo hacía las cosas. Y esto, amigos, es mostrar grandísima arrogancia. Tanto los tres amigos de Job como la esposa manifestaron arrogancia porque se pensaron sabios, tan sabios que conocían las motivaciones de Dios y querían explicar muchísimo más de lo que realmente sabían. Y esto les llevó a conclusiones erróneas. Por supuesto, había un deseo de ayudar. Eso no lo cuestionamos. Pero en medio de ese deseo de ayudar, trataron a Job injustamente. Y peor aún, juzgaron a Dios injustamente. Y estos dos tipos de arrogancia también los podemos ver hoy. Veamos unos ejemplos. No vamos, por mor del tiempo, no vamos a poder ver de cuántas maneras se manifiesta esto, pero es un hecho que todavía ocurre. Por ejemplo, hay creyentes, verdaderos hijos de Dios, que afrontan problemas psiquiátricos, y esto hace muy difícil su vida. Claro, cuando hay enfermedades físicas, visibles, palpables y evidentes, es más fácil que los demás muestren compasión y comprensión. Pero las enfermedades psiquiátricas, mentales, son juzgadas muy negativamente. Hay una especie de tabú en cuanto a esas enfermedades. Y a pesar de que son resultado de la caída, tanto como el cáncer y las enfermedades cardíacas son resultado de la caída edénica y de cómo el pecado destruye no solo el alma, sino el cuerpo de los hombres y las mujeres. Pero son enfermedades reales y acarrean dolor y mucha confusión a las personas. Pero a estas personas es muy habitual que se les diga que la causa de su sufrimiento es culpa de ellos y que solo van a poder recuperarse o sanarse por medio de arrepentirse, por medio de volverse a Dios, por medio de confesar algún pecado oculto que hay ahí y que les está generando toda esa confusión. Y no, estas personas tienen trastornos químicos cerebrales y los van a tener muy probablemente durante toda su vida y van a tener que estar luchando toda su vida con ellos. Y por supuesto, hermanos, creemos que hay una relación psicosomática entre alma y cuerpo, que hay una relación entre el pecado, sea un pecado evidente o oculto, y determinados males físicos y emocionales. Por supuesto que sí. Y desde luego, las personas con trastornos en el comportamiento, si son cristianos, también deben luchar contra el pecado, también deben vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, deben de buscar la santidad y la gracia y la paz que Dios nos ha otorgado en Cristo, como cualquier otro creyente. O sea, no hay una Biblia especial para las personas con males psiquiátricos o con enfermedades, vamos a decir, emocionales. La Escritura es una y es suficiente para todos. Pero esto es muy distinto a decirle a estas personas que su problema psiquiátrico es fruto del pecado, de un pecado oculto, que lo que tienen que hacer es convertirse, que si están con esas luchas internas es porque no se han convertido y porque no confían en la gracia de Dios. Tengamos mucho cuidado,
Al final esta actitud es muy parecida a la de los sanadores por fe, que afirman que un creyente no tiene por qué estar enfermo. Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere eso para sus hijos. Y también dicen, las personas que están enfermas y no se recuperan es porque les falta fe. Al final estas actitudes son similares a la de los amigos de Job. Por otro lado están los que imitan a la esposa. Rompen con Dios porque no pueden entender por qué sufren tanto, o por qué sufren tanto personas que están cerca, o porque no entienden por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, y dicen, si hubiera un Dios estas cosas no ocurrirían, y se alejan de Dios. Y en el caso de algunos cristianos se alejan de la Iglesia. Pero hay más, hay otra forma de malinterpretar la situación de las personas, incluso de malinterpretar al mismísimo Dios. Piensan en un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que existe, pero que no puede hacer absolutamente nada, ni intervenir en absoluto en las cosas de los hombres, y que Él no tiene ninguna influencia ni poder sobre las cosas que pasan, no más que tú y que yo. Lo único que puede hacer Dios es mostrar su compasión. Dicen, no, los desastres naturales no vienen de la mano de Dios. Dios no hace enfermar a las personas, Él no tiene nada que ver con los terremotos, con las epidemias, Dios no está detrás de los accidentes aéreos, los atentados terroristas, pero ¿cómo va a estar Dios detrás del coronavirus? Dios no tiene nada que ver con que un conductor borracho atropelle a una mujer en la calle y la mate o la deje lisiada de por vida. No, no tiene nada que ver. Y cuando tú hablas con ellos acerca de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, cuidado, porque se te echan a la yugular. Dios para ellos es como un gran Buda gordo y sonriente en los cielos, o un bonachón Santa Claus, un Papá Noel cósmico con una túnica blanca, muy afable, que nos quiere mucho y sufre por nosotros. Es que si nosotros manifestáramos el amor y la compasión que Él nos muestra desde los cielos, en su impotencia, el mundo sería una maravilla. Pero no, por favor, no caigamos en eso, en absoluto. Dios es el todopoderoso soberano de todo y de todos. No hay un solo átomo en el universo libre de la acción y el control soberano de Dios, en absoluto. Dios no es el artífice del mal, pero tiene completo control soberano sobre el mal. Y Él lo usa y lo controla conforme a sus designios y propósitos, que al final son son buenos, son santos y son justos. De hecho, si algo nos enseña el libro de Job, es que debemos tener mucho cuidado al tratar de investigar y juzgar las razones por las que Dios hace las cosas. Por supuesto, Dios muchas veces castiga a sus hijos para disciplinarles por causa de pecados. Por supuesto que sí, pecados personales. Y precisamente por eso, cuando estamos pasando periodos en los que sufrimos, debemos preguntarnos cómo hemos llegado a esto, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra adoración a Dios, cómo vivimos delante de Él. Porque Dios puede, como un padre amoroso hace, estar disciplinándonos para que las cosas cambien en nuestra vida y llevarnos a manifestar mayor santidad y mayor justicia y obediencia. Que muy a menudo no podamos ver el significado al dolor no quiere decir que esto siempre sea así. A veces podemos verle el motivo a una situación dolorosa. Si te estás alejando de Dios como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como miembro de una iglesia, si eres autosuficiente, arrogante, falto de amor, descuidado con tu espiritualidad, si estás viviendo una doble vida de pecado incluso en tu corazón, el Señor, tarde o temprano, como un padre amante que disciplina a sus hijos,
te disciplinará. No tengas la menor duda de ello, para llevarte ¿a dónde? Al arrepentimiento, a la justicia. Pero, con frecuencia, admitámoslo, no vemos ninguna relación entre el sufrimiento y las obras de las personas. Y este era el caso de Job. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Por lo tanto, seamos muy prudentes en nuestras opiniones acerca de cuál es la voluntad de Dios para los demás y también para nosotros. No traspasemos nunca los límites que Él nos ha puesto. Quizás alguien diga, escuchando esto, pues a mí esto no me satisface. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero respuestas. ¿Por qué Dios hace o permite que yo lleve esta carga en particular? ¿Por qué yo? Bueno, ni el libro de Job ni la Biblia te va a dar una respuesta. Cero. No las dan. Pero esto no tiene por qué defraudarte. Te equivocas si piensas que no saber el porqué de tu sufrimiento es malo, cuando precisamente puede ser todo lo contrario. Dios no quiere que sepas el porqué de tu sufrimiento, porque eso es bueno para ti. Y el saberlo, por el contrario, podría ser contraproducente. Debemos confiar en Dios, como los niños pequeñitos confían en la sabiduría de sus padres en la toma de decisiones. Nuestros niños, cuando son pequeños, les podrán gustar las cosas más o menos, me refiero a las cosas que decidimos para ellos, pero ellos confían en nosotros. Ellos piensan, mi madre sabe, mi padre sabe, y ciertamente la mayoría de las veces es así. Ahora, ¿qué hizo Job? Ante estos discursos tan poco animadores y tan deprimentes y tan acusadores de parte de Elifaz, ¿qué hizo él? Bueno, es obvio, estas palabras tuvieron que herirle profundamente. Y de hecho, como os he comentado antes, en los capítulos 5 y 6 siguen las palabras de Elifaz, pero siguen la misma línea argumental. Ahora bien, Elifaz acaba de hablar y vamos al capítulo 7. ¿Qué responde Job? ¿Cómo responde Job? Vamos al capítulo 7 y vamos a leer los versículos que van del 11 al 21, hasta el final del capítulo. Y dice así: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Amén. De nuevo vemos a Job quejándose de su situación. A Job le parecía extraño que Dios se fijara en un insignificante humano como él. Claro, él no sabía nada de las conversaciones que Dios y Satanás habían sostenido en los cielos tiempo atrás y las implicaciones que esto tenía. Él pensaba que Dios había ido demasiado lejos con él. Dice cosas como, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda?
Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Es decir, sentía como que Dios estaba poniendo demasiado su peso sobre él, sobre un hombre insignificante en comparación con el resto de los hombres. Era como una especie de pesada vigilancia que sentía, que no le dejaba ni dormir, ni descansar siquiera. En pocas palabras, Job estaba diciendo: Dios mío, déjame en paz, déjame ya. Me estás prestando demasiada atención, yo no quiero más esto. Él sentía que Dios le tenía cogido por el cuello, ¿veis? Dice: no me dejarás siquiera hasta que trague mi saliva. Es como si dice: me tienes cogido, no me dejas ni tragar. Incluso Job está dando por bueno el argumento de Elifaz al decirle a Dios: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Bueno, él no tenía conciencia de haber hecho nada que mereciera todo ese castigo que estaba recibiendo, pero aún así estaba tratando de encontrar una solución fácil. Vale, muy bien, Señor, de acuerdo, tú ganas, si este es el problema, vale, lo acepto, perdóname ya, arregla esta situación, ya está. Vemos de nuevo lo irreflexivo de las palabras de Job en medio de tanta presión y tanta tensión y tantos ataques por parte de sus supuestos amigos. Y de nuevo, sí, Job estaba hablando irreflexivamente, muchísimo, estaba hablando con irritación y estaba hablando sin mesura. La presión que sentía era enorme, estaba, vamos a decirlo, estaba desvariando. Hermanos, Job habló pecaminosamente, lo hizo, pero hubo una cosa que no hizo. Otra vez, maldecir a Dios. No maldijo a Dios. Job, a pesar de los errores y de las palabras equivocadas que pronunció e irreflexivas y precipitadas, a pesar de eso seguía amando y temiendo a Dios. Y en vez de maldecirlo, se refugió en él. Y esto es lo que hizo distinta la actitud de Job a la actitud de muchos. En medio de la tristeza, en medio del dolor y de la ansiedad, el miedo, la decepción, la ofensa de otros, la incomprensión, en vez de atacar a los hombres, se alejó de eso y fue a Dios. ¿Veis? No está argumentando hacia Elifaz, está dirigiéndose a Dios. Su sufrimiento le lleva automáticamente a volcarse en Dios, a derramarse en Dios, completamente. Y claro, es que podría haber enzarzado en una discusión con Elifaz y podría haberle dicho: oye, mira, márchate, lárgate de mi presencia, no quiero volver a verte jamás. Y luego se podría haber vuelto contra Dios y podría haberle dicho: ya no puedo más, no quiero saber más de ti, eres injusto, eres sádico, eres cruel, apártate de mí, no quiero saber nada más de ti, ni de estos amigos, no quiero saber nada. Pero no lo hizo. De nuevo. Y nos vamos a encontrar esto a lo largo de todo el libro. En medio de toda la presión, hubo quejas, hubo amargura, hubo protestas, hubo reproches, hubo palabras aceleradas y precipitadas. Sí, pero no maldijo a Dios, no se alejó de Dios, volvía a Dios. Y hermanos, acudamos a Dios. Cuando estamos sufriendo, cuando lo estamos pasando mal, precisamente lo que hacemos muchas veces es alejarnos del pueblo de Dios, alejarnos de nuestros hermanos, alejarnos de la iglesia, alejarnos de las escrituras y alejarnos de la oración. Nos alejamos de Dios. Pero tiene que ser todo lo contrario. Y aparte, ¿qué miedo hay? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal con Dios? ¿Dónde está el problema? Job se sentía mal con Dios. Pero es que pero Dios ya conoce tu corazón. Dios ya conoce tus sentimientos. Dios ya conoce tu amargura. Dios ya conoce tus dudas. Dios ya conoce tu falta de fe, tu presión interna. Todas las cosas que razonas y que suben y bajan de tu corazón a tu mente, Él las conoce, están desnudas delante de Él.
ves a Él. ¿Qué quieres ocultarle? No rehúses en ir a Dios con tu corazón roto por el enojo y la decepción. Ves a Él con todo lo que hay en tu corazón. No cargues contra los hombres. No cargues contra las iglesias. Están llenas de hombres caídos y pecaminosos, como tú. No. Ves a Dios. Y la verdad es que muchas veces nos es más fácil arremeter contra los demás que refugiarnos en Dios, que derramarnos en Dios. Vayamos a Dios, como hizo Job. Vaciemos nuestro corazón en Él. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Que el dolor y el sufrimiento no te alejen de Dios, que te acerquen a Él. Sé honesto, sé directo, háblale desesperadamente y reflexivamente, sin irreverencia, pero ves a Él, séle claro, vacíate en Él. Él te va a recibir y lo más importante, Él te va a sustentar. Da igual cuáles sean tus circunstancias, Él te sostendrá, porque te ama el Salvador, porque nos ama. Él nos sostendrá. ¿Recuerdas al Señor en Getsemaní? Jesús sabía de la terrible muerte que le aguardaba, de la separación de Dios que iba a sufrir, de la ira de Dios que iba a derramarse sobre la cruz del Calvario en sustitución por nuestros pecados. Él estaba angustiado, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Pidió a sus 3 amigos, caramba, 3 amigos, Juan, Jacobo y Pedro, que velaran con él en esos momentos de angustia. Sí, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Para al poco ver que se habían quedado dormidos, mostrando una total insensibilidad ante el dolor y el sufrimiento de su maestro. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los reprendió? No arremetió contra ellos, ni se quejó al Padre por haberle dado unos discípulos tan lerdos. Él acudió a su Padre Celestial y clamó aquello que Job no pudo articular propiamente. Que tú y yo en medio de nuestras pruebas no podemos decir con toda la propiedad por causa de nuestro pecado y nuestra limitación. Pero Él lo clamó, y lo clamó con poder, en lugar tuyo y en lugar mío. Él dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y gracias a esa obediencia y confianza perfecta en Dios, Él fue a la muerte de cruz, para que si crees en Él de corazón y te arrepientes de tus pecados contra Dios, tengas vida, salvación y perdón eternos y seas libre del juicio final que se aproxima. Y esto lo hizo Jesús posible por medio de someterse a la voluntad de Dios, para que ahora tú y yo podamos someternos también a la voluntad de Dios, para que vaciemos nuestro corazón en Dios en medio de las pruebas. No te alejes de Dios, no te alejes de la Iglesia, compuesta por seres limitados y pecadores, aunque estés en medio de la incomprensión de los demás. Sé fiel al Señor, ves a Él, vacíate en Él y dile, Señor, tus caminos están más allá de mi entendimiento, pero a ti me encomiendo. Hágase tu voluntad en mí. Amén. Vamos a orar. Dios, Señor nuestro, venimos ante ti para darte gracias, Señor, porque tú nos comprendes y nos quieres aún en medio de las tormentas que hay en nuestro corazón y nuestra mente.
que a veces son peores que las circunstancias dolorosas. Nos dejamos arrastrar tantas veces fruto de la ansiedad, de la preocupación, de la amargura y de la falta de fe. Y a veces es verdad que otros pueden hacernos daño, consciente o inconscientemente, aun cuando nos dicen verdades, Señor. Con esto no quiero decir que el consejo sea innecesario y que no necesitemos muchas veces palabras claras y directas de nuestros hermanos, claro que sí. Y sigue enviándonos, Señor, a hombres fieles, a mujeres fieles en la Iglesia, que nos hablen claro, pero que tengan un corazón tierno y compasivo aún en medio de nuestras pruebas y debilidades, y aunque estas pruebas sean ocasionadas por nuestros pecados, y eso sea fácilmente entendible, pero aun cuando no comprendemos, aun cuando ellos tampoco comprenden, que todos, unidos en un mismo corazón, podamos decir como el Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, y que la podamos recibir. Ese evangelio, ese sacrificio del Señor, que se haga real en nosotros. Él lo hizo en nuestro favor para que nosotros podamos sacrificarnos unos por otros y también al mismo tiempo entregarnos a ti con confianza, sabiendo que ocurra lo que ocurra, que tú obres en nuestras vidas, es para nuestro bien y para tu gloria. Te damos gracias. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. A través de Cristo Jesús. Amén.